En este caso vamos a hablar del derecho como constructor moral, para lo cual hay que tener en cuenta cuáles son esas características morales a tener en cuenta, como ser el derecho del deber, la lealtad, la transparencia, las características que debe tener un abogado para su cliente, para sus potenciales clientes. Un abogado debe brindar no solamente un respaldo, una respuesta, eh, un asesoramiento legal, digamos, a su cliente, sino que también tiene que brindarle cierta seguridad, saber de que va a ser fiable, de que va a guardar ese secreto profesional para no poner en riesgo justamente las técnicas ¿cómo es?, de defensa ante la ley, de la justicia. Tiene que ser íntegro y imparcial. Consecuentemente con esto nos encontramos que hay diversas normativas en cuanto al orden jurídico que están por encima. Está la Constitución Nacional y por debajo de ella nos encontramos con diversas legislaciones y reglamentos, tratados internacionales y demás, pero en la práctica no se evidencia la, el cumplimiento justo y equitativo de cada una de esas premisas que tenemos que tener como potenciales abogados, eh, con una moral y una ética totalmente fresca y como si fuese nuestro ABC. En la práctica se denota esa falta de empatía, ya sea por amiguismo, ya sea por recursos económicos, ya sea por conectes, por eh, ayudar a un amigo, entre muchas otras causas. Esto conlleva a que el abogado, que por ejemplo deje un caso estancado sin una justificación fehaciente, una justificación que sea realmente urgente y diga voy a dejar este expediente o esta causa por tal o cual motivo, podría causar un daño a su cliente. Esto también correría como una mala praxis de parte del profesional. Estos son actividades que si bien el profesional no actúa de buena fe, ya sea violando secretos, no dándole seguimiento a los expedientes y falsificando documentación, entre muchas otras actitudes, digamos, fraudulentas de parte del abogado, se ven también sancionadas o se deberían ver sancionadas en la práctica. Puntualmente podemos decir de que esto no siempre sucede, de que sucede en muy pocos casos, como ser el tema de la mala praxis, porque al ser un ordenamiento jurídico donde es un eslabón, es un sistema que todo depende de todo, va encadenado y está estrechamente vinculado, al estar fraudulento o corrupto algún eslabón de ese sistema, se corrompe todo el sistema y hace de que esto caiga y que no sea eficiente, íntegro y eficaz para el cliente. Eso, como decía anteriormente, produce un daño, por lo cual no solamente el abogado debe pensar el día de mañana en sus honorarios y en simplemente aguardar un caso, porque su deber es resguardar y velar justamente por los derechos de su cliente. En el caso de no velar como corresponde con sus clientes, el cliente tiene el derecho de quitar el poder a ese patrocinante
y poder de seguir con otro profesional. Hago hincapié en la mala praxis y en la práctica porque puntualmente ningún abogado de la provincia que sea se pondría a defender a un colega. Es difícil que un profesional médico que comparta, en este caso, por ejemplo, en un lugar físico, vamos a suponer en un sanatorio, se ponga y se oponga a la versión que dice su colega, ya sea por amiguismo, por complicidad, por negligencia, por falta de moral, por falta de ética, por diversas causas. Por lo cual es muy difícil también encontrar abogados que quieran defender al cliente en los casos de mala praxis, como pasa con los profesionales médicos también. No es imposible, pero de 10 casos capaz uno es resuelto y de manera, vamos a decir que, como para decirlo, bueno, lo vimos, lo analizamos, lo condenamos si tenemos pruebas suficientes, porque también pesa la condena social. La condena social también implica la falta de justicia, la falta de la articulación de los organismos jurídicos existentes a los cuales los ciudadanos tienen que ir recurriendo, se denota en las marchas, en los reclamos y en los testimonios que dan día a día en cada caso que se vaya presentando la comunidad. Ya sea casos de familia, ya sea casos de homicidios, ya sea casos de suicidios, de diferentes tipologías, digamos. Para todo esto tenemos que sostenernos siempre en la Constitución Nacional, que son los deberes y derechos fundamentales que no podemos tener, pasarlos por encima y no debemos no tenerlos en cuenta, independientemente de los derechos que van por debajo, como por ejemplo los derechos humanos, la integridad y demás. Es necesario tener claro cuál va a ser la postura de ese abogado a la hora de la defensa de su cliente. ¿Por qué? Porque ese mismo abogado que deja archivado o deja durmiendo un expediente provoca un daño y perjuicio que también conlleva a otra instancia judicial, lo cual produce un desgaste económico, psicológico, mental, de tiempo, y mucha gente tampoco cuenta con los recursos o el conocimiento de sus derechos como para hacer ese reclamo pertinente. Entonces, lo veo interesante destacar porque hay que hacer hincapié en los principios como premisa, como la ética y la moral.